Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar ahí en casita. Gracias por estar en comunión en este domingo. Gracias por estar reunido con toda tu familia. Ahora lo hacemos de una manera diferente. Lo hacemos a través de la línea, a través de las redes. Y quisiera que dé este link a todos los vecinos. Y para comenzar en este tiempo de este domingo, que aunque estamos todos en casa guardándonos, quedándonos en casa, vamos a hacer una oración que llegue a la presencia del Señor, una oración que dé esperanza, una oración que fortalezca a aquellos que están caídos, aquellos que están pasando por momentos de dificultad y adversidad. Así que en este momento te sugiero que con tu compañero, con tu esposa o esposo o con tus hijos, te dé de la mano ahí y nos acompañe en esta oración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que en este momento, que la comunidad cristiana Palabra a las Naciones se reúne en los hogares, Señor, a escuchar este mensaje, esta orientación, Señor. Tú también puedes escuchar nuestro clamor y que pueda llegar a cada hogar a través de los anuncios, a través de la prédica final, a través de la palabra de esperanza, Señor. Que nos podamos constituir en propagadores de esperanza, Señor, y no de pánico ni de miedo, porque hemos sido llamados a dar esperanza, Señor. Visita a las personas que están en cama ahora, que están en momentos agónicos, levántalo. Tú tienes el poder para hacerlo, porque tú lo has hecho miles y miles de veces. Tú eres el Dios vivo y de poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera recordarte que como cada domingo estamos aquí a las 11 de la mañana llevando un mensaje de esperanza. Mi nombre es Pastor Julio Martínez y nuestra comunidad, la comunidad cristiana Palabra a las Naciones, aquí en la carretera Isabiela, en la plaza Don Gregorio, local 1B, aquí debajo del Minimark. Quisiera leerte una palabra de esperanza, amado hermano que me estás escuchando y viendo a través de las redes. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 hasta el 5 dice de la siguiente manera: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en alcanzar la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y dice más, y no solo esto, escúchame bien, sino también que nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento que estamos ahora padeciendo va a producir en nosotros perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y eso es sumamente importante, hermano, que estás escuchando y viendo. Entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, dice Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que la entereza es la actitud, ¿verdad?, que nos da fortaleza emocional, es la forma en que respondemos ante las diferentes adversidades y situación con integridad y sobre todo con una persistencia. Y todo eso es dado por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que esa esperanza va a desarrollar una entereza de carácter. Lo que se espera de nosotros, lo que las personas están esperando de nosotros es que reaccionemos, hermano, a la altura de lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro es el Espíritu Santo de Dios. Así que quisiera decirte tres cosas brevemente para que estemos ahí en sintonía. Primero, que no nos convirtamos en propagadores de rumor, que las buenas intenciones no bastan para utilizar una información que luego será retuiteada por miles de personas. Si tiene información, amado hermano, que puede ayudar, te recomendamos que antes de colocar un video o una información, lo confirme a través de los medios escritos o reconocidos. Solo tienes que colocar el buscador que más te agrada y confirmarlo. Así que no vamos a ser propagadores de rumores, sino propagadores de esperanza. Hermano, hay una fuente de noticia en la Sagrada Escritura que podemos retuitear en este momento, llevando esperanza. Eso se espera de nosotros a miles de personas que necesitan aliento. Como decía ayer, los economistas están disponibles para dar cifras difíciles, los políticos para actuar con medida, pero los cristianos, su naturaleza en este momento, ¿sabes qué es? Dar esperanza y predicar salvación. Dios nos ha llamado a eso.
que no se escuche de ti el miedo, porque hemos sido liberados del espíritu de esclavitud para no tener más miedo. Gloria al Señor. En segundo lugar, deseo pedirle que nos preparemos, pues las expectativas para los próximos meses no serán halagadoras por todo lo que está aconteciendo. Tenemos que ser realistas. Sin embargo, es ahí donde se debe probar nuestra fe y solidaridad. En esos momentos difíciles es cuando se manifiesta lo que realmente somos. Podemos ser creyentes en cuatro paredes, llorar, alabar a Dios, pero ahora, cuando ya no estamos en esas cuatro paredes, se evidencia realmente lo que hemos creído. Como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? Manifiéstalo con tu forma de ser. Entonces necesitamos que los que tienen más ayuden a los que tienen menos. Hemos creado una logística con nuestra hermana Rita para que cada vez que vaya al supermercado, sea dentro de 15 días o en la semana o al mes, saques algo de lo que poco que ha comprado, de lo mucho que ha comprado, y lo lleve donde ella. Estamos haciendo un banco de alimentos para ayudar a muchas personas que han quedado sin un centavo, sin empleo, producto de esta situación. Ahora, más que nunca, necesitamos la solidaridad, y en los meses por venir, este movimiento de hermandad no se va a detener. Somos una comunidad de fe. En tercer lugar, quiero decirte, para que estemos informados, que el próximo miércoles usaremos una plataforma online llamada Zoom para dar los estudios bíblicos. Hemos encomendado a la hermana Josie promover este estudio, y a nuestro hermano Israel, que va a preparar un video para explicar cómo se usa esta aplicación, de manera que tú puedes estar conectado. Todo el que tenga red, internet, ¿verdad?, sea una laptop o un celular, puede descargar esta aplicación Zoom, y con la explicación de nuestro hermano Israel y también de nuestra hermana Yossi, nos vamos a conectar todo el miércoles después que termine el tiempo de oración. Después que termine el tiempo de oración, vamos a tener un hermoso estudio liberador. Vamos a hablar del libro de Filipenses. Así que conéctate. Recuerda, hermano, bendiciones. No retuitees rumores. Retuitea la palabra de Dios y lleva esperanza y salvación. Dios te bendiga, y dentro de pocos momentos, ¿verdad?, seguiremos con nuestro hermano Miguel Caunabo con una palabra de esperanza que va a ayudar a que nuestros corazones se activen. Dios sea bendecido. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Señor, tú aquí estás, sanando mi corazón. Y hoy te adoramos por siempre. Oh, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre tú eres, vamos iglesia, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti. Eso es nuestro Dios. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos dile milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, eso es iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Paz a todos ustedes en estos momentos donde nuestro mundo necesita palabras de consuelo, donde necesita que aquellos que llevan el mensaje de Dios se hagan presentes en todo lugar, llevando un mensaje de tranquilidad y de sosiego. En esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero compartir con todos ustedes una gran reflexión bien propicia para el momento en que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero hablarle acerca de que todo cuanto acontece nos conduce a Dios. Y para ello yo quiero que leamos la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, desde el versículo 8 al versículo 20. Y leemos la palabra de Dios. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Oigan esta palabra, mis hermanos, del versículo 9. Te escogí y no te deseché. Luego el versículo 10 continúa diciendo, no temas. Esta palabra es muy importante para el momento en que vivimos. No temas, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Oigan estas palabras tan bellas y que caen tan suave al alma. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Fíjense que el profeta es reincidente. Él sigue insistiendo en que no debemos temer porque Dios nos va a ayudar. El versículo 14 continúa diciendo, no temas. Vuelve, insiste, no temas. Y entonces se refiere a su pueblo de una manera tan cariñosa como Dios nos ve, como hijitos, como chiquitos, como criaturas que requieren del cuidado de su padre. Gusanito de Jacob. Es una expresión que denota nuestra finitud, que denota nuestras limitaciones y que precisamente por ello necesitamos de la protección del más grande que es nuestro Padre. Vosotros los poquitos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y se los llevará el viento, los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y necesitados buscan las aguas, pero no las encuentran. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré en medio de la necesidad, en medio de la carencia. Dios está ahí. Su oído está presto a escucharnos. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Habrá necesidad, habrá preocupación, pero dice el Padre que no los desampararé. Él nos no va a desamparar. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Haré crecer en la estepa cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la tierra árida cipreses, olmos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel
lo ha creado. Oh Dios, gracias por tu palabra, palabras que nos llenan, nos inflan con una sensación especial, porque en tu palabra es fuente de vida. Isaías es uno de los profetas más prolíficos de toda la Biblia, ya que su oficio abarcó varias etapas de la historia de Israel, todas ellas caracterizadas por los acontecimientos más indeseables y aterradores que pudieran pasarle a cualquier nación, de aquella época o de la nuestra. Los hechos que precedieron a Israel como nación representaban la mayor lección para que este pueblo reconociera a Dios como el único protagonista del bienestar que en algún momento esta nación llegó a disfrutar. De hecho, ese bienestar era la consecuencia de un don otorgado por el Señor mediante un acuerdo arribado por con aquellos. Pero en reconocimiento del testimonio que dan las Sagradas Escrituras acerca de ese Dios, el amor hacia ese pueblo era el motor de la revelación, de la interacción, de las promesas y de las bendiciones otorgadas. El pasaje que acabamos de leer en este día y que he querido compartir con todos ustedes ha venido a formar parte del punto de partida, ha venido a formar el punto de partida de esta reflexión de la forma más curiosa. Mientras lo escuchaba, al ser leído por uno de mis hijos como parte del programa del altar familiar, quedé impactado por el texto. Le pregunté, ¿dónde lees? En los Salmos. Y tenía, de momento, de inicio, sentí que eran los Salmos por ese contenido poético del pasaje. Se identificaba mucho con el mayor cantor, con el músico principal de Israel, que era David, por ese sentimiento que se denota en estas palabras. Y me contestó, no, en Isaías. Yo realmente no sé cómo lo seleccionó o cómo lo encontró, pero mientras lo estaba escuchando, sentía el mismo Dios hablando, era poético, muy parecido al salmista. ¿Y en qué capítulo?, le pregunté. Déjame ver, porque mientras él lo leía, sentía el amor y la preocupación de Dios por su pueblo en medio de la desolación y desesperanza, atravesando las vicisitudes y adversidades más temidas. Le habían arrancado lo único que tenían, su identidad, su propia dignidad. ¿Qué les parece? ¿Alguna diferencia? Nosotros los seres humanos, incluso los que nos consideramos hijos de Dios por efecto de la conversión, nos sentimos así en ocasiones, por una imposición de las circunstancias que nos hacen sentirnos sin nada, que se nos ha arrebatado todo. Y el sentimiento general en estos momentos es ese, que se nos ha arrebatado todo, nos han quitado todo de la mano y aparentemente nos han quitado la esperanza. Pero para aproximarnos a la comprensión de la realidad con la que chocamos día tras día y que ponen a prueba nuestra fe y confianza en Dios, nos urge reflexionar primero en que la preexistencia del amor de Dios a nuestra creación como parte de un atributo esencial a Él es lo primero que tiene que quedar en nosotros. Su amor, que forma parte de su esencia, es preexistente a nosotros y preexistente a toda creación. De lo antes planteado podemos dar por sentado que conforme a la palabra de Dios, todo cuanto Él ha hecho es bueno. La creación buena, su funcionamiento bueno, todo el sistema que la controla bueno. El problema surge cuando la figura principal de la creación, que es el hombre, queda afectada por un acto que corrompe su voluntad. De ahí que mientras exista la voluntad en el ser humano, todo cuanto perciben nuestros sentidos y hasta nosotros mismos, nos enfrentaremos al riesgo de sufrir en grado muy alto las consecuencias negativas de un administrador corrompido en su ingrediente evolutivo. Dicho en palabras más llanas, en su capacidad para hacer un uso correcto de su libre albedrío. De ahí pasamos a que los males que vemos que nos afectan a todos son un resultado del mal administrador o del mayordomo corrompido. Un aspecto que nos debe quedar muy claro es que la tierra no ha salido del dominio de Dios. La tierra, toda la creación, el hombre sigue siendo propiedad de él.
es precisamente en lo que consiste el engaño de Satanás o el diablo. ¿O acaso no les resulta familiar el hecho de que desde el inicio Satanás ha querido subrogarse en Dios como propietario o dueño de todas las cosas? Desde el principio no lo hemos visto seduciendo, persuadiendo de manera perversa a la propia creación de Dios para que haga las cosas como Él quiere, de manera que el hombre pueda ir por el camino erróneo. ¿O acaso no recuerdan ustedes que el mismo Satanás le ofreció los reyes, le ofreció el dominio, el poder y todas las cosas a Jesús como si fueran de Él? Ese ha sido el gran engaño. Pero Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 nos dice que Cristo es el soberano de la creación de Dios. De manera que hay una confusión generalizada respecto de quién es el dueño de la creación. Dios es el dueño de la creación. Y los que le sirven a Satanás, los que se dejan guiar por su espíritu malvado, precisamente hacen cosas para dañar la creación porque creen que ella le pertenece. Pero la palabra de Dios nos dice, en una pequeña línea se centra todo pertenece a Dios. En una sola línea. Dice que Cristo es el soberano de la creación de Dios. Todo pertenece a Dios y Cristo está en control de la creación. De modo que está en los planes de Dios, por un efecto premeditado y consecuente, atraer al hombre hacia Él en medio de la mayor catástrofe originada por Él y solo Él. No importa cuántas cosas puedan ocurrirnos a nuestro alrededor, no importa cuántas cosas puedan ocurrir a nivel planetario que puedan atemorizar, doblegar y arrodillar todo el sistema mundano que rige nuestro mundo. Todo ello nos va a conducir a Dios por efecto de su planificación amorosa de redención hacia el hombre. Para ello debemos de tomar en cuenta lo siguiente: Dios, el yo y el mundo de la materia son en la medida en que tenemos conciencia de ello. En el proceso de revelación de Dios se debe agotar este proceso. Dios debe de utilizar los mecanismos que puedan estar al alcance de la conciencia humana para Él darse a revelar, para que el hombre pueda entender quién es Él, cuál es su rol y cuál es su posición, y para que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo. Respecto de Dios, Job, capítulo 44, versículo al 5 al 6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no entendía, que no comprendía. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos ver el caso de Gedeón para nosotros poder tener una perspectiva clara respecto de cómo Dios quiere o cómo Dios busca la forma de acercarnos a Él, pero que de manera consciente entendamos, porque es la única manera, porque somos seres racionales, de que podamos comprender a Dios en la magnitud que Dios quiere. Gedeón, en medio de los momentos críticos, Dios surge, pero aún más, Dios le presenta un cuadro a Gedeón y lo lleva a un terreno donde solo a través del poder de Dios y la intervención de Él podía Gedeón obtener la victoria. A partir de aquí, Gedeón pudo tener un conocimiento más claro y pudo estar más convencido de quién era Dios. Pero Dios necesita revelarse e invadir nuestros sentidos para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de quién Él es,
de que Él es un ser que se vincula con nosotros y pueda ponernos a nosotros en perspectiva. Felipe y el etíope coincidieron en un lugar a través del Espíritu, y el Espíritu guió a Felipe y le dijo, y lo llevó cerca del etíope. Y Felipe le preguntó mientras él leía, que iba leyendo un fragmento de la palabra, ¿entiendes lo que lee? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Nosotros somos invadidos por Dios por diferentes maneras. Todo cuanto acontece a nuestro alrededor es una ocasión utilizada por Dios para Él revelarse al ser humano, o para que el ser humano de manera consciente entre en la esfera de conocimiento, de un proceso de conocimiento, donde él pueda quedar convencido de que es real y efectivamente Dios es una realidad, de que todo cuanto nos rodea se origina en Dios, en sus planes y en su gran sabiduría. Es por eso que Dios aprovecha tanto la pobreza, la enfermedad, la soledad, la inseguridad, la desesperanza aparente para revelarse y mostrar su camino. No todo está perdido. Estamos atribulados porque creemos que todo se ha perdido, que es el final de las cosas, pero estamos pensando precisamente desde nuestro interior, de nuestras limitaciones, de nuestra finitud y de nuestra falta de conocimiento de Dios. Aún no hemos escuchado la palabra de Dios, no hemos escuchado el último veredicto que proviene de Dios. Recuerden, como le decía, no, el mundo no le pertenece a otro que no sea Dios. No importa cuánto se atente contra la naturaleza, el propietario de la naturaleza la protege y la cuida ante cualquier amenaza. Por eso es que entonces Dios nos pone en una perspectiva para que podamos entender y estar conscientes de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y cuál es nuestro rol. Proverbio 20:24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? No puede el hombre entender su camino. Dice la palabra que de Jehová son sus pasos. En otras palabras, lo que nos quiere decir el proverbista es que cada paso que da el hombre está controlado por Dios. Aunque sus pasos sean rápidos y se apresuren al mal, Dios en un momento lo detiene y lo limita. Job 15, 14 al 16, parafraseamos lo que allí dice, Dios no confía en el hombre vil y corrupto y con sed de maldad. El hombre de esta generación posmoderna debe encontrarse con Dios lo antes posible. Es adorable que Dios, por medio de su amor, utilice cualquier acto perverso del hombre que le perjudique y a la misma creación como una ocasión para atraerlo a Él y permitirle ver su error, darle la oportunidad de retractarse y entrar en su grata gracia y se beneficie de su salvación. Todo porque su amor es incomparable, su amor es incomprensible, su amor es definitivamente imponderable. Tomo la palabra de una obra llamada La imitación de Cristo, escrita por Tomás de Kempis, que a través de sus notas a raíz de su vida reflexiva nos coloca en perspectiva en cuanto a lo que acabamos de decir. Él llega a un punto en su relación con el Padre para decir lo siguiente: ¿es maravilla que yo te sirva cuando todas las criaturas vienen obligadas a servirte? No puede parecerme gran cosa servirte. Lo grande y admirable es que te hayas dignado tú en aceptarme a mí, pobre e indigno como siervo, y contarme entre tus siervos predilectos. Cuando nos colocamos en una perspectiva de siervos, cuando nos colocamos en una perspectiva de criaturas, cuando nos colocamos en una perspectiva humillada, entonces comenzamos a tener conciencia clara de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál debe ser nuestra postura ante Dios. Luego él añade en sus reflexiones
todas las cosas que tengo y con las que te sirvo son tuyas. Fíjense qué palabras más, producto de un hombre que ha llegado a un nivel de humillación y de reflexión, donde se niega a sí mismo y entiende que todo cuanto es obra de Dios. Y sin embargo, me sirves más tú a mí que yo a ti. Esa es la realidad. Dios está más al servicio de nosotros que lo que nosotros podamos estar a Él. De hecho, Él es quien ha conformado todas las cosas de manera que siempre haya la oportunidad de acercarnos a Él. El cielo y la tierra que creaste para utilidad del hombre están puestos y obedecen siempre tus órdenes. Y aún esto es poco, puesto que hasta los ángeles destinaste al servicio del hombre. Fíjense qué maravilloso. Fíjense lo que es un hombre en una perspectiva correcta respecto de quién es Él y de quién es Dios. Y aún sobrepasa a todo esto que ver que tú mismo te entregaste al hombre. Consecuentemente, entonces tenemos que ver el mundo de la materia que nos rodea. Génesis 1:1, ¿cuál es la conciencia que tenemos de este mundo? La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y comenzamos por ahí. Deuteronomio 10:14 nos dice: he aquí, Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solo los más testaduros se resisten a aceptar que Dios es el creador de todo, y por eso la irrespetan y la han sometido a la crueldad de una voluntad corrompida. Yo quiero que lleguemos a una línea conclusiva entendiendo lo siguiente: no dejemos de creer en Dios, en su bondad y amor, ya que esto no está condicionado a nuestros cambios. Su amor comprometido existe antes de nuestra creación. Por otro lado, Él sigue siendo el dueño absoluto de todo, de manera que no importa cuán confundido esté el mayordomo corrompido, Él preservará su creación ante cualquier atentado y hará justicia a los que no se vuelven a Él. Y por otro orden, todo cuanto acontezca en ocasión es ocasión para Dios utilizarlo para dar al hombre una oportunidad y volverse de su camino. Y tomamos unas enseñanzas finales del pasaje que hemos leído. Primero, podemos ser llamados amigos de Dios con tan solo creer firmemente en Él. Cuando los profetas se referían a Abraham, siempre resaltaban el hecho de que era amigo de Dios porque Abraham le creyó a Él. En el libro de Santiago leemos cuando el apóstol hace referencia a Abraham, dice que Abraham creyó a Él y le fue contado por justicia y Dios le llamó su amigo. En el día de hoy nosotros podemos ser llamados amigos de Dios con tan solo creer en Él de manera firme. Por otro lado, Dios siempre estará con nosotros y su justicia nos alumbrará como sol de mediodía. Su protección es garantizada. No temamos porque Dios promete venir en nuestro rescate y socorro. Y otro elemento, otro aspecto tan tranquilizador para nuestras vidas es que Dios no nos desamparará. El profeta Isaías recalcaba que Dios no desamparará a su pueblo. Salmos 37:25 nos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. En cuanto a este aspecto, mucho tiempo este pasaje me era confuso, porque yo veía a los cristianos sufrir, yo veía a los cristianos en necesidad, yo veía a los cristianos pasando ciertas vicisitudes, y yo decía, ¿cómo este pasaje se puede aplicar a una realidad que se presenta ante mí que no concuerda con esto? Pero después de un gran tiempo, cuando llegué a mi edad adulta, todavía teniendo la confusión del pasaje,
de momento el Espíritu iluminó mi entendimiento y entonces veía cómo se subrayaba la palabra desamparado. Lo que está diciendo no es que no enfrentaremos aflicciones, porque el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. El salmista lo que dice es que no lo ha visto desamparado. En medio de la situación, no estaremos desamparados porque su pronto socorro llegará y será oportuno y será en el momento indicado. Finalmente, mis hermanos, y con esto concluyo, Dios es el creador y dueño de todo. Y nuestra esperanza es que en el tiempo por Él establecido establezca su reino sempiterno donde solo reine la luz de Cristo. Amén. Que mi Dios les bendiga mucho, que fortalezca sus vidas y que llene su corazón de grande paz y gozo en medio de estos tiempos. Dios les bendiga.